deben, es importantísimo, considerar ciertos controles y directrices para que esa transformación se lleve a cabo de la mejor manera. Porque cuando no se toman los controles o se deja libre disposición o a libre consideración, mejor dicho, ahí es donde se pierde y comienzan los problemas, los retrasos, los reprocesos, y de verdad que genera un desgaste tanto para el cliente, tanto como para la organización, quien está realizando la transformación de este proceso como tal. Entonces, cuando ya se culmina esta transformación, ya llega al cliente, sin embargo puede tener un regreso o una retroalimentación o una corrección como tal. Esto en la experiencia pasada, hace escasas 2 semanas como hoy, inicié un nuevo reto laboral, en una empresa de distribución de bebidas y consumo. Digamos que a lo que hacía hace un par de años atrás, como ejecutivo de trade marketing, como tal. Y dentro pues, de esta posición también debo establecer y estandarizar algunos procesos para que todas las áreas que convivimos, o todos los departamentos convivimos, pues tengamos claro cada rol de cada área y dónde converge uno con otro, para evitar el proceso o sobrecargo de uno con otro. Este tema vamos a ver un poquito más adelante, pero para pues desarrollar un poquito más esta filmina, el cliente al final mostrará que eso le llamamos la satisfacción del servicio o del proceso de la satisfacción del servicio o del bien, de la materia, perdón, y puede regresar. Entonces, como les comentaba, en mi experiencia pasada, pues cuando se culminaba el producto final, iba a un interventor que hacía una validación y después pasaba al cliente final. El cliente final validaba si cumplía con sus requisitos de calidad, sus estándares, y si no cumplía, regresaba. Y eso es lo que llamamos como una retroinformación o retroalimentación en nuestros casos, para que esa transformación se adaptara de acuerdo a los estándares pues, establecidos por el cliente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una implementación de procesos o de una arquitectura? Porque podemos hacer un diagrama y documentarlos y ya. El objetivo principal es, para mí o para mi concepto, de acuerdo a la experiencia, es evitar los reprocesos de trabajo y el desgaste del personal. Porque se daban casos que había dos áreas, calidad y georreferenciación, y las dos áreas estaban haciendo el mismo trabajo. Se trabajaban horas extras y al final se llegó a dar enfermedades laborales tipo síndrome del cerebro quemado por el volumen de la información y el trabajo, y porque no había ni controles, ni indicadores, ni un flujo de proceso ordenado y establecido, que cada área comprendiera cuál era su labor y cuál era su alcance y dónde entonces convergía el otro departamento como tal. Entonces, en ese sentido, es importante cascadear la información y que toda la organización, tanto las áreas estratégicas, llámese junta directiva, vicepresidencia, gerencia general, hasta el personal de apoyo, pues maneje y tenga conocimiento de todo el flujo del proceso como tal para que esto eh, fluya de la mejor manera posible. Una de las cosas, o digamos una de las falencias o una oportunidad que tienen las organizaciones hoy día es la gestión de las estructuras. Por ejemplo, hay quienes se basan solamente en una estructura organizacional, es decir, quién lleva el título qué o qué funciones por lo general debería hacer o quién reporta qué, que es una estructura por departamento, ¿sabes? Es decir,
alcance lo que hace el departamento, sin embargo está desconectado del resto de las cosas. Y es ahí donde comienzan las situaciones o los retrabajos y los reprocesos. Sin embargo, si cada área pues está basada o alineada con el proceso como tal, entonces todo debe fluir de una mejor manera porque está estructurado por medio de tareas y actividades y no por delimitación de departamentos como tal. Entonces, en ese sentido, en cada uno de los proyectos que se manejen, ya sea en las diferentes disciplinas, ingeniería eléctrica, mecatrónica, biomédica, industrial inclusive, que es la base del tema de los procesos, el objetivo es poder transmitir cómo puedan desarrollar sus proyectos de una manera ordenada y estructurada para evitar algún tipo de situaciones, pérdida de dinero o que se sobregire pues, el presupuesto del proyecto y demás. Ok, entonces, ¿cómo se clasifican estos procesos? Tenemos dos maneras de clasificar los procesos. Es decir, se pueden clasificar por su jerarquía y por su funcionalidad. Por su jerarquía se clasifican en macroprocesos, procesos y subprocesos, procedimientos, actividades y tareas. Entonces, en esta parte hay dos pirámides, como había mencionado por acá. Por su jerarquía y su funcionalidad convergen en el mismo orden en el que se encuentran. Traté ahí de poner las pirámides juntas para que puedan ver la relación como tal, pero bueno, por temas de espacio no se pudo, pero lo vamos a explicar. Por su jerarquía, a nivel macro, se evalúa o se ve la parte de la estrategia o del objetivo de la organización. A nivel macro, si vemos en la práctica, la gerencia general, la junta directiva, dice este es el objetivo. ¿Ok? Es un macro proceso. Ellos no se van a involucrar, o muy pocas veces se involucran en el día a día o en la operación, solamente se esperan o esperan los resultados. Y posterior, por ejemplo, para poner un ejemplo, la cuota de ventas, ya sea de una organización. Se establece, se deben vender 10.000 unidades que representan $1 millón en un mes. Es la cuota que establece tanto la gerencia de ventas como la gerencia general. Es un macro proceso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya eso pasa a otra instancia. Ahí es donde intervienen los procesos y los subprocesos, que en su caso son, por su funcionalidad, son los procesos operativos. La parte operativa es quienes ejecutan toda la operación, toda la caracterización para el logro de los objetivos basados de acuerdo a la información de los macroprocesos o de la estrategia o cumplimiento de la junta directiva o la gerencia general. La parte o la base que al final del camino la pirámide se da vuelta, porque en la base quienes realizan los procedimientos, las actividades y las tareas es la parte de soporte, son los operadores, son los vendedores, son los que hacen cada actividad o cada tarea para lograr el resultado escalonado de la estrategia como tal. Porque al final le rinden cuentas a la parte operativa, que son los procesos y los subprocesos, y esta, la del medio, le rinde informe a los macroprocesos o a los procesos estratégicos como tal. Sin embargo, si lo vemos, al final, la parte, la base o el pilar o el que sostiene toda la pirámide o la estructura son los procesos de apoyo y de soporte, quienes son los que debemos cuidar, tener más cuidados y como mandos medios, como mandos altos, debemos pues proveer todos los recursos necesarios para que esta base se mantenga con buena disposición, sin desgaste,
en buen ambiente y en buena lid para poder corroborar o ayudar al cumplimiento de los objetivos como tal. Entonces, los procesos estratégicos siempre van a responder al deber ser de la organización. Es donde nace el cumplimiento tanto de la visión, la misión de la organización o de la empresa. Generalmente está conformada por la gerencia general, la junta directiva o el board de directores, y van a establecer siempre la línea de ruta para el cumplimiento de los objetivos. El mundo se puede estar terminando, pueden haber situaciones, venimos de una pandemia, pero al final, dentro de los procesos estratégicos, siempre van a empujar a que se cumplan los objetivos. Aquí, en este bloque del pilar, no... Deme un segundito, por favor. Sí, listo. Sí, entonces siempre van a empujar a que se cumplan los objetivos. No importa qué suceda en el camino, tormentas, lluvia, o sea, todo debe seguir hasta el cumplimiento de la meta o del objetivo trazado. Hasta, bueno, ya sea una situación que se escape de la mano, entonces se ven nuevas opciones, nuevas estrategias para lograr o ajustar más que todo, ¿no? Es importante. Entonces, en los procesos operativos, digamos, los mandos medios, los jefes de área, los gerentes, coordinadores, etcétera, que pues idean la estrategia de cómo se va a lograr conseguir ese objetivo. Son los que también miden el presupuesto, la ejecución, los recursos, administran el recurso humano y también velan por el cumplimiento de los indicadores establecidos para el logro tanto del objetivo estratégico como para de los clientes. Entonces, ¿por qué o cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de los procesos o de establecer una arquitectura? Lo primordial es crear valor hacia los clientes. O sea, una organización que no tiene estructura, un orden, al final, el cliente final lo resiente. Lo resiente porque, por ejemplo, si te hacen un pedido y el área de compras no lo solicita a tiempo, o el área de ventas no lo pasa a compras, genera retraso, y al final el cliente es quien resiente este desorden, por ponerle un título. Entonces, toda empresa que tenga una estructura sólida, bien organizada, bien ordenada, siempre va a generar valor hacia los clientes y se enfoca hacia ese objetivo como tal. Aumenta la productividad 100%, 100% desde que comenzamos pues a implementar el tema de procesos. Ya no se trabajaban sobre tiempo, ya había disminuido significativamente, el tema de los errores. Se había bajado significativamente el tema de los errores en la entrega y, como les comentaba inicialmente, ya no se tenía ese feedback del cliente final que se empezaba a volver a generar toda la información que se hacía. Para pues, compartirlo un poco el ejemplo, era un censo de catastro, pero ese censo, más que generar información, llevaba procesos bien puntuales y específicos, bien técnicos. Es decir, había que ubicar geográficamente el punto con unas coordenadas específicas. Entonces el cliente, obviamente, como maneja su información, al presentar una coordenada que era la incorrecta, obviamente va a rechazar ese producto porque él sabe que no es esa.
Requisitos de calidad, pasaban un catálogo de ciertas especificaciones que ellos esperaban y que sabían que en tal punto, por poner un ejemplo, en Ciudad de Panamá, en la avenida 5 de Mayo, está el número de alcantarilla tal. O sea, ya ellos los tenían ubicados. Entonces, si uno como proveedor de servicios entregaba una información que no era la que ellos tenían registrada inicialmente, obviamente eso venía para atrás. Y la logística que conllevaba organizar todo, porque había que organizar una cuadrilla, identificar si el lugar de acceso era una zona roja o una zona de peligro, donde pues el personal podía estar expuesto a algún tipo de situación que pudiese ir contra su vida. Todo eso se tenía que contemplar, si había que pues pagar algún tipo de seguridad o el almuerzo o algún tipo de insumo adicional pues para que se pudiese ejecutar ese trabajo. Entonces, en cada una de los proyectos pues, que tengan a bien ejecutar, es importante que presenten una propuesta como tal, en caso que no sean los project managers, que como área responsable o dueño del proceso, la presenten su propuesta como tal y se empoderen de eso, porque al final obviamente la organización o el punto estratégico va siempre a apuntar a recorte de presupuesto o a, digamos, hacer más eficiente la operación como tal, y hacer eficiente implica algún tipo de recorte, hacer más cosas con menos. Entonces hay que pues manejar bien esa estrategia, tanto como con la junta directiva, quien provee los recursos para la ejecución, tanto con los factores externos con los cuales se puedan exponer, y esto es dependiendo de la naturaleza del proyecto como tal. Entonces, la base, o el deber ser, nace a partir de una estructura bien planteada. Cuando creamos un diagrama o un flujo, incluso pues se puede llegar hasta a costear, es decir, a establecer los tiempos y el costo de cada actividad, de cada tarea, cuánto puede llegar a impactar al presupuesto general. Entonces, ya con este listado de elementos que se pueda presentar a un board de directores, es fundamental para que a ustedes les concedan todos los recursos necesarios y que puedan ejecutar su proyecto sin inconveniente alguno. Entonces, hablamos de objetivos, para qué funciona, qué genera y qué es. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo sé? Lo primero que se debe hacer es entender el contexto de la operación o la organización, porque podemos ser algún tipo de consultor, que somos externos a la organización y por ende pues tenemos que hacer una evaluación previa a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus alcances, quiénes son sus aliados estratégicos, qué tipo de servicio ofrece y demás. Conocer toda la información necesaria para entonces poder hacer un levantamiento, un buscador previo de acuerdo a la información que se ofreció, que se generó. Entonces, una vez levantada haciendo las entrevistas área por área, y esto sí, recomendación, puede que para los otros rubros, las diferentes carreras, no sea tan detallado, pero sí es importante que se tomen su tiempo en conocer cada función de todos los integrantes o de las personas que van a conformar este proyecto, y que, de ser posible, medir los tiempos de la ejecución de las diferentes tareas. ¿Qué pasa? Esto puede generar también sobrecarga laboral, que una persona o dos personas que estén en un mismo área, que hagan una misma labor, una misma función, pero una pues tiene menos carga laboral que la otra. El objetivo es que si tienen la misma competencia o las mismas asignaciones, pues ser equitativos y que ambas tengan la mayor cantidad, o sea, las cargas parecidas, no una más que la otra, porque realmente no debe ser. No debe ser, y por eso pues se debe hacer todas estas estimaciones con antelación.
Importante realizar un diagrama para visualizar cómo va a quedar el flujo, cómo se interrelacionan las tareas con los diferentes departamentos, que era lo que comentaba hace un momento. De esta manera, como consultores o como dueños del proceso, vamos a entender hasta qué punto o los alcances que tendría una área o una persona con otra, para evitar ese desgaste y la duplicidad de funciones, que también pasa mucho, duplicidad de funciones. Importante también la documentación, descripción, es decir, tiene un proceso macro del inicio hasta el fin de la operación, el costeo de los procesos, es decir, cuánto se debe invertir para que se ejecute ese bloque del proceso o las tareas asignadas a esa área. Posteriormente, entonces, hacer una descripción de puesto o descripción de funciones más bien, porque el puesto va muy ligado al tema de la estructura organizacional. Sin embargo, si haces la descripción de funciones, va ligado al proceso como tal, y por ende, pues, se tendrá claridad hacia dónde, cuál es el norte a seguir. Entonces, complementando el diagrama del flujo como tal y la descripción de puesto, entonces ya se puede tener una visualización más clara de la situación o de lo que se puede prever más adelante. Entonces, para combatir un poco la simbología, hay algunas reglas que la verdad no las traje acá el día de hoy. Quisiera nada más como transmitir el objetivo, porque es importante este flujo, o digamos, implementar la arquitectura de procesos en los proyectos, porque al final va enfocado al tema estratégico y a la ejecución de presupuesto como tal. O sea, créanme que van a generar ahorros significativos a la organización y a la parte estratégica o al macroproceso, siempre lo van a apoyar como tal. Es importante. Entonces, acá les traigo un ejemplo de la simbología que se debe utilizar. Hay varios diagramas o flujos de procesos. Por ejemplo, a la mano izquierda pueden ver la simbología. Esta figura que representa, normalmente se puede hacer con un círculo, que representa el inicio o final de un proceso. Tenemos también la flecha siempre hacia el lado derecho, puede ir hacia abajo, siempre al lado derecho. Muy pocas veces se utiliza hacia el lado izquierdo como tal, pero esta indica el orden de la ejecución de las operaciones. O sea, es decir, es el camino de un bloque al otro bloque. El rectángulo inclinado genera una entrada y una salida, que es lo que vimos al inicio. Una entrada y salida de datos o impresión de datos en la salida como tal. Generalmente, en mi experiencia, uso normalmente el rectángulo, que es el que establece el proceso. Igual más adelante pues le voy a mostrar un diagrama, pues el que hemos implementado, utilizado, presentado en alguna de los proyectos. Y el rombo, que para mí es uno de los más importantes. Siempre cuando ven el rombo implica una decisión. Y obvio, para mencionar, cuando hay una decisión implica alguna consecuencia que puede ser tanto como positiva o puede ser negativa para la organización y para la ejecución del proyecto en sí. Entonces, es importante que tengamos claro cuando hay alguna decisión o un rombo. O sea, digamos que visualmente cuando ves un rombo ya sabes que hay algo que hay que parar y alguien tiene que tomar decisión. Puede ser tanto de los procesos estratégicos, es decir, junta directiva, o de la parte operativa, que puede ser mandos medios, y se debe hacer una pausa. Esta pausa puede ir de
mediodía, un día, hasta 5 días, y ya dependiendo del tipo de organización o cómo fluya el tema de los procesos como tal. Y con esto se identifica estas cosas. Para ponerles un ejemplo claro, cuando hacen alguna solicitud de algo y le tardan 3, 4 días en responder, para esa organización que demora 3, 4 días, ustedes siendo consultores o ejecutando algún proyecto que le choque con su ejecución, entonces pueden identificar ese cuello de botella y se puede hacer algún tipo de corrección o a la ejecución de la misma como tal. Entonces, digamos que estas son las figuras más generales que podamos encontrar. Hay otras figuras, hay otro tipo de diagramas que se usan en procesos industriales, en en procesos de servicio, de manufactura, en diagramas de movimiento. Entonces, dependiendo también de su rubro y del objetivo, la cual pues lo va a implementar, se la puede utilizar. Aquí les muestro un ejemplo de lo que fueron uno de los primeros diagramas que ejecuté, que se trabajó. Después de este vinieron un montón, pero básicamente pues se observa en el circulito verde donde se inicia el proceso, qué área y quién era el responsable. Este se llama diagrama por carriles. Incluso hay uno que es combinado, es decir, converge el área con el responsable. Porque, por ejemplo, puede estar el área, pero puede estar un bloque o estructura del proceso como tal. Es decir, que el área de producción, por ejemplo, puede intervenir en varias partes o en varios procesos dentro de un todo. No sé si me hago entender. Vale, no sé si me ayudas, que si hay alguien o que no me estoy haciendo entender, pues puedan también escribir por el chat o lo vemos también al final. Entonces, ustedes quieran. sí, bueno, sí, no, también pueden ir escribiendo porque puede que se quede algo en el aire, ¿no? Entonces, para recapitular esta parte, de izquierda a derecha están las áreas que intervienen en el proceso y cada bloque, cada rectángulo, cada proceso implica la tarea o la actividad como tal. Dentro de ese bloque hay una serie de actividades. Por ejemplo, la planificación de ruta, interviene el área de producción, ¿verdad? Que al final el área de producción dice, bueno, vamos a intervenir en X sitio. Ok, entonces ya producción dijo que va a pasar a tal sitio. Interviene un área de socialización, como pueden ver la flecha hacia abajo. El área de socialización es quien notifica a las autoridades, tipo si es a la policía, a la junta comunal, a los actores o a las partes interesadas. En temas de calidad se habla bastante de los stakeholders o las partes interesadas en español. Todo lo necesario para que ese personal que vaya a ingresar a hacer el levantamiento tenga todas las facilidades o no tenga ningún tipo de situaciones inconvenientes. O sea, sabemos que en todos lados pueden haber algún tipo de situaciones y el objetivo como parte operativa del proceso es tratar de minimizar. Ojo, no es que no va a pasar porque pasó un montón. Sin embargo, es tratar de minimizar el impacto y poder, pero tener capacidad de respuesta como tal sobre eso. Entonces, cuando las socializadoras, que normalmente, para los que no conocen el término bien, las socializadoras son una especie de trabajadoras sociales que hacen ese acercamiento con la comunidad. Puede ser o una trabajadora social, una comunicadora o una psicóloga que tiene ese perfil de cercanía hacia
la comunidad, hacia las personas que puedan entender de qué se trata el proyecto y el impacto que va a tener en las personas. Porque, o sea, no se puede ir jamás a ningún lugar, creo que ninguno de los países que están aquí presentes puedan ir a levantar información, algún censo, y porque sí, si no, pues tienen que tener alguna documentación que te acredite como responsable del área y obviamente pues tener un acercamiento con las autoridades que lideran el lugar o la zona donde se va a intervenir. Entonces se procede a realizar, como pueden ver la flecha hacia la derecha, se hace la reunión con las autoridades, primero se hace una notificación, luego se hace un acercamiento y se comienza a divulgar la información en conjunto con todos los aliados. O, por ejemplo, una información que llegue de una junta comunal o de la subestación de policía es mucho mejor a que llegue de un tercero que nadie conoce. Entonces, se hace ese trabajo en conjunto con las partes interesadas para entonces poder comunicar a la comunidad lo que se iba a hacer. Y finalizado este proceso de socialización como tal, se envía el informe al director de proyecto y termina este bloque o este carril del proceso. Sin embargo, como pueden ver, continúa y esta es una parte solamente del proyecto. Continúa. Entonces, cuando el área de producción genera la planificación de la ruta, baja la línea, va al tema de socialización y paralelo, mientras las chicas o las personas de socialización van haciendo su trabajo, en el área de producción y de georreferenciación y calidad van haciendo su trabajo, va paralelo, porque al final hay que generar la información que se va a levantar, se va a levantar una guía para que esas personas o ese apoyo o ese soporte que va a generar a levantar la boleta, la información de catastro, tenga un insumo, se le llamaba, el nombre técnico es el insumo, para que sepa a dónde va y qué iba a hacer y qué va a levantar, porque no es ir tampoco sin una información de referencia o de base como tal. Posteriormente, entonces, el área de producción, digamos que es la parte operativa central que canaliza todas las áreas, confecciona los reportes, se asignan las rutas, todo eso es, digamos que el backstage o la parte previa de la ejecución del mismo proyecto en sí. Se levanta la información o el registro, que también es parte de esta área. Ya aquí es donde interviene el operador o el soporte, digamos, la base de la pirámide, como vimos anteriormente. Y es aquí donde se evalúa si cumple con los requisitos establecidos, como mencionábamos al principio. Si cumplía con todos los requisitos, check, ya, era un entregable y bueno, se generaba un tema de facturación, de revisión, etc. Pero si no cumplía, y como pueden ver, el rombo, que implica una decisión, si cumple o no cumple. Entonces ahí se despliega dos salidas. Si no cumplía, iba otra cuadrilla a recuperar esa información que no cumplía, a hacer las correcciones o las subsanaciones correspondientes. Y pasaba nuevamente a georreferenciación. Si cumplía, como pueden ver, está este icono que es como una base de datos, un pequeño cubo. Como pueden ver, si voy hacia atrás, no está en los básicos, que les mencioné aquí en la parte izquierda. Sin embargo, existe esta figura que representa una base de datos. Entonces, como acá pues se trabajaba toda la información en cubo y demás, en cubo de información o nubes, si se cumplía el levantamiento realizado en campo, entonces pasaba una vez a la base de datos. Esta base de datos, pasaba la información, pasaba a un sistema de georreferenciación, es decir, se ubicaba, era lo que mencionaba que era uno de los requisitos
del cliente puntual, es decir, ubicar georreferencialmente la coordenada en el punto. O sea, no puede ser ni un poquito más a la derecha ni un poquito más a la izquierda. Se hacía el ajuste de la información, un personal bastante especializado en el tema, y luego entonces pasaba a otra área, como pueden ver la flecha hacia abajo, y pueden ver a la parte izquierda el tema de la calidad. Ese equipo que digamos que resentía el peso de la operación como tal, porque hacía la revisión de todo lo que se hacía anteriormente. Y este es un diagrama resumido. Hay otro que la verdad lo estaba buscando, no lo encontré. Me hubiese gustado compartirlo, ojalá que se dé otra ocasión para compartirles el detalle, porque estos son procesos y cada uno, como les mencionaba, pues conlleva una serie de actividades. Entonces, cuando se referencia, pasa a calidad. Calidad genera una entrega de una ruta. Llámese una ruta, pueden ser 1000 boletas o 1000 levantamientos realizados, y deben revisar una a una que cumpliese con los estándares pues, de calidad como tal. Entonces, para que puedan ver aquí, quiero hacer una pausa, para que puedan ver cuando los procesos no están correctamente estructurados o establecidos, o toda la organización no está compenetrada o alineada, mejor dicho, pasa lo que pasó aquí. Porque digo, aquí el diagrama se ve, digamos, amigable, sin embargo, en la ejecución o en la realidad era otra cosa. Entonces se presentó esta propuesta, pues para que poco a poco ir definiendo los alcances y las oportunidades de mejorar para lograr pues que el proyecto fuese más eficiente y no siguiera generando sobrecostos. En la entrega se debían correr algunos tipos de procesos tecnológicos que deberían ser automatizados. Sin embargo, esa no era la realidad, lamentablemente. Entonces tendría que ser uno a uno, one by one. Eso obviamente generaba una sobrecarga en el personal encargado aquí, en esta parte, que generaba que trabajara horas extras. Entonces, si se recorría todo este flujo y llegaba a la parte de acá y había algo malo, ¿qué usted cree que iba a pasar? Tenía que volver al inicio a hacer todo el proceso. Quizás digamos que la parte de socialización quedaba afuera, porque ese digamos que era un área de soporte que apoyaba a la ejecución del proyecto. O sea, digamos que ya eso quedaba hecho. Sin embargo, había que planificar nuevamente un ingreso a la ruta. Si era un tema de zona roja como tal, había que volver a avisar. Si había que hacer algún tipo de solicitud, además había que volver a hacerse todo eso por alguien que no hizo bien su trabajo, que por un error o demás. Entonces, creo que ese es un ejemplo interesante de cómo convergen una área con la otra, que depende, no es de mi departamento. Yo puedo decir mi departamento de procesos o hoy día mi departamento de mercadeo y ya. Sin embargo, pues si yo no estoy alineado con ventas, si yo no estoy alineado con mercadeo y con la gerencia general, que es quien estipula los lineamientos, la estrategia, el objetivo donde nosotros tenemos que llegar, entonces no tendría sentido. Siguiendo con este diagrama, se revisa pues, el ajuste de la información como tal y se generan los reportes de validación. Como ven, hay otro rombo que implica una decisión. Si la información no está correcta, lamentablemente se regresa al inicio, como les estaba contando. Y si cumple, entonces pasa a otro proceso de revisión nuevamente, que es ahí donde intervenían otras personas externas a la operación que también hacían un proceso de revisión, y entonces posteriormente se hacía la entrega al cliente.
Entonces es importante poder identificar cada paso, cada actividad, cada proceso. Me hubiese gustado contarles un poquito la estimación de costos, que eso es ya otra cosa, pero al final se suma a esto, porque usted puede decir, ah, bueno, mira, como consultores o como dueño de proceso, mira, levantar esto me puede salir en 1.5 millones de dólares. Y te van a decir, ¿por qué? ¿Cómo justifica? Entonces, mira, este proceso me cuesta tanto, porque aquí necesito 3 especialistas, dos técnicos topógrafos, por decirles algo, y un capataz de construcción. El salario de esto, suma tanto. Más las cargas laborales, suma tanto. ¿Cómo lo quieres? ¿Lo contratas en planilla o lo contratas por servicios profesionales? Mira, el traslado necesita un vehículo, este vehículo consume tantos litros de gasolina en 100 kilómetros, necesita algún tipo de viático, herramientas, insumos, y por eso cuesta 1.5 millones. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O sea, van con bases, empoderados y con fundamentos, que es lo importante, porque generalmente se da que decimos unas cosas, pero no tenemos como una base al final en la parte del macroproceso o en la parte estratégica, como les mencionaba. O sea, si no tienes un fundamento o una base, difícilmente pues te puedan aprobar algún presupuesto si no tienes cómo sustentarlo como tal. Entonces, creo que con un documento como este, con una descripción de puesto y con una proyección financiera, que al final se puede complementar acá, créanme que van a tener todas las puertas abiertas y pues si el presupuesto no da, pues tienen o tuvieron cómo debatir esta, esta, esta propuesta como tal. Dueños de procesos. En esta parte no tiene como un sustento, es algo pues que quería o que quiero compartir con ustedes. Con base a todo lo que he comentado anteriormente, lo que le quiero transmitir es que se empoderen, perdón, dicho, de sus procesos, que crean en ellos, que los diseñen, que lo hagan con empeño, con cariño, con amor y que los defiendan hasta lo último. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer por ustedes o no van a poder lograr vender esa idea o esa propuesta como tal. Entonces, el mundo realmente está diseñado para satisfacer o adaptarnos a las circunstancias de los demás, perdón. Sin embargo, hoy a esta hora les quiero transmitir a ustedes que ustedes pueden crear sus propios sistemas en los diferentes rubros que estén, no necesariamente tienen que ser industriales, porque digo, al final todos vemos procesos quizás uno más a profundidad que otros, sin embargo todos vamos alineados a cumplir objetivos o estrategias, ya sea personal, de vida, en una organización, de todo, pero al final los procesos se utilizan cada segundo de nuestras vidas. Entonces, yo lo que le quiero transmitir a ustedes es que se empoderen, que lo quieran, que lo aprovechen y que lo defiendan a capa y espada. Y lo transmito por la experiencia propia vivida. Me tocó muchas veces sustentar y debatir con mi jefa, que era la gerente en ese momento de la empresa, porque obviamente había una inversión de por medio y obviamente pues tenía que sustentar esa inversión que había que hacer. Entonces, comparto pues esta experiencia de vida con ustedes, que de verdad al principio uno pues no se la sabe toda, tiene mucho temor de las cosas, pero cuando uno va logrando esos objetivos o va superando esas barreras que se le presentan en el campo laboral, nadie dijo que iba a ser fácil, esto se visualiza esa recompensa como tal. Entonces, creen su sistema o crean sus sistemas, háganlo y diseñenlo a su forma, como creen que sea la mejor manera posible, y posteriormente hagan que las personas crean en eso. Y me van a echar un veto después. No sé si esto quisiera pues dedicar este espacio
a preguntas, comentarios. A mí realmente, creo que Madeline le puede decir, me gusta interactuar mucho con las personas. Digamos que por el tema de la virtualidad se dificulta un poco, pero quisiera pues dedicar estos minutos para si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario, y si algo no quedó claro también, con mucho gusto, pues estoy para responderles. Hola a todos. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el ingeniero Odiel? ¿No? Se quedaron anonadados con su presentación. Bueno, espero que de verdad haya quedado pues claro la importancia de la ejecución de los procesos, y aplica para todos, o sea, no necesariamente industrial, que pues su deber ser es la creación, la identificación de mejora continua, procesos y demás, pero créanme, pues si son parte de un todo o lideran algún tipo de proyecto, de verdad que les va a funcionar bastante. Sí. Igual, Made, pues puedes dejarle mis contactos, cualquier pues consulta que no quieran hacer por acá por medio de la ponencia, pues con mucho gusto estoy a bien a responderles. Muchas gracias, ingeniero Odiel, por su presentación. Gracias por dedicar ese tiempo a este congreso. Aquí estoy volviendo a enviar para los que no pudieron darle la asistencia para que puedan llenarlo. Ahora, como siguiente punto, vamos un segundito. Ok, denme un segundo. Le vamos a hacer entrega de lo que es el certificado por la participación a su ponencia, y yo se la voy a estar también mandando a usted. Okay. Ok, ahora sí la pueden ver. IEEE Región 9 Latinoamérica y el Caribe confiere el siguiente certificado al ingeniero Odiel Simons por haber participado en calidad de expositor en el Congreso Estudiantil Latinoamericano 2022, importancia de la arquitectura de procesos en la planificación de proyectos, desarrollado en modalidad virtual el día martes 15 de noviembre del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Made, de verdad, por la confianza, y pues a todo el comité organizador por la oportunidad de llegar a otros países fuera de Panamá. De verdad que admiro y respeto mucho su trabajo como estudiantes, como organización, y cómo pues se ven que tienen sus procesos bien estandarizados, ¿sí? Por todo lo que han hecho. La verdad, los respeto mucho y nuevamente pues agradecido y siempre a la hora y a la disposición. Creo que alguien había escrito. No, le piden su correo o Sí, LinkedIn. ahí le estoy dejando el correo. Y el LinkedIn es. Sí, ahí está. Saludos, Renzo, desde Panamá hasta Perú. Si hay alguien más que quiera añadir algo, puede ser este el momento, y si no, es momento de tomar la foto grupal. Así que, por favor, pueden prender sus cámaras. ¿Me avisan? Sí. ¿Alguien más se nos une a la foto? Será tomada en 3, 2,
1. Listo. Excelente. Bueno, Muchas nada, gracias, nuevamente, muchas ingeniero gracias Odiel. y que esté muy bien. Chao. Chao a todos, chicos. Los esperamos el día de mañana para continuar con las ponencias del Congreso a partir de las 9 de la mañana. Gracias por estar en este día número 2 de CONESLAB.